Si tienes intimidad dentro de un ritual con la finalidad de buscar un embarazo, obviamente parte de esa deidad va a estar en el nacimiento. En ese nacimiento, pues muy probablemente la criatura que nazca va a tener alguna especie de relación directa con la entidad que se llamó, ¿no? Esa secta se interesó por él, le pagaron bastante bien a los padres aprovechando la necesidad, y lo criaron en la secta y le enseñaron a ser sumo sacerdote. Él servía como canal para que de allí saliera una deidad de bajo astral y les compartiera conocimiento. ¿Por qué siempre se tiene como un respaldo a estas sectas? Digo respaldo supremo a una entidad espiritual o a una entidad de bajo astral, porque mencionaste los dos casos tú. Puede ser un positivo, es decir, alta vibración, o baja vibración en negativo. Sí. ¿Por qué? Y la segunda, ¿por qué las sectas más poderosas, las órdenes más poderosas, digamos Illuminatis, digamos masones, digamos otras órdenes muy, muy fuertes que dominan totalmente el mundo, El panorama. tienen sí o sí como base, como pilar de sus ideologías, dos cosas: espiritualidad, que sabemos que son pues esa esencia de lo divino, de lo místico, de lo que viene del más allá, que está en otro plano. Y el otro pilar parecería contradictorio, y aquí es donde va a surgir la polémica: tienen base extraterrestre. Los reptilianos es un ejemplo de ellos súper clarísimo. O sea, hay tantísimas cosas que se dicen, y bueno, hay mucha tela de donde cortar aquí, pero yo te lo quiero dejar así. Primero, la primera pregunta te la repito: ¿por qué tener esa base espiritual, esa base de tener deidades, ya sea de alta vibración o baja vibración? ¿Por qué funciona con las de baja vibración y por qué en otras funciona con las de alta vibración? Yo sé que depende de los motivos y de lo que te inspire, de lo que te mueva a seguir esa ideología. Y la otra, ¿por qué las órdenes más fuertes, no digamos sectas son pequeñas, órdenes realmente de miles, de cientos de miles de personas súper poderosas que pertenecen allí, sus dos bases principales son espiritualidad, es decir, seres, guías espirituales, seres trascendidos, maestros trascendidos que son los guías, y la otra base es la inteligencia extraterrestre? O sea, están involucrados los dos, parece que están agarrados de la mano, y si tú lo pones ahorita en tela de juicio, vas a decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pues no. Yo creo que tiene todo que ver. ¿Cuál es esa conexión? Le pusimos un nombre porque el nombre lo tenía. Tú que también eres muy llegado a la alta magia, la magia salomónica, acuérdate que en un momento, sobre todo para los que les gusta mucho la lectura, en este caso no sé si viste la magia sagrada de Abramelino, los cuadrados, se le comenta que en el momento de este judío hijo de Abraham, no recuerdo tal cual, pero pues no del primero, sino de varias generaciones de las 13 sectas, empieza a trabajar los cuadrados de Abramelín. Para darle los nombres de las deidades se los tenían que dar al revés. Se los pronunciaban al revés. Y esto lo vemos desde la Biblia, ¿no? Esa zarza en llamas, ¿no? Que no quemaba, pero que se veía ardiente. Que era esa conexión con lo externo, vamos a poner con esa conexión con lo externo, en el que, oye, ¿cómo te llamo? ¿Cómo puedo hacer para comunicarme contigo? Mi nombre es Gibran, tu nombre es pero ¿tú cómo te llamas? Y todos los datos acerca de sigilos cuadrados, la información se las daban de atrás hacia adelante, dado que la resonancia sonora era tan fuerte que podía matarlo. Entonces eso ya es bien sabido, que para poder capturar esa información, medios de rituales, porque se tienen fechas, horarios de cómo lo podían hacer o llevar a cabo para escribir y decantar esa información. Decía, ok, este cuadrado sirve para lo siguiente, yo soy tal deidad, se explica así, pero ahí va desde mi información de atrás hacia adelante. Porque la fuerza que incluía ese puro texto era de esa magnitud
de esa fuerza que te desintegraba. Entonces, para no matarte, la información te la daban de atrás para adelante. Y eso sucedía sobre todo en magia salomónica, sagrada magia de los cuadrados. Abramelín lo hemos visto en muchos relatos de fricción, mejor conocidos como Merlín. Abramelín el mago, ¿no? En el que, pues bueno, le sirvió mucho al judaísmo en una cuestión en el que tenían mucho su grupo de estudio y mucho su canal de estudio para básicamente obtener poder y dinero. Y lo lograron. A mí lo lograron. Son los dueños de todo. Pero, de una u otra manera, el trabajo se hizo, la verdad, fortuito desde muchos años, miles de años atrás, en el que esa magia sagrada sabían cuál era la finalidad, no solo la inmortalidad, sino la inmortalidad de su egregor, de que prevaleciera su línea sobre todo lo demás. Porque en una secta tienen que recurrir a la magia. ¿Por qué crees que recurran a la magia? Y no digamos magia de los libritos, alta magia. La conexión con lo divino, Marco, yo creo que es del ser humano. Para el ser humano es siempre se ha buscado lo divino. Siempre se está buscando lo divino. Desde que somos seres de muy poca conciencia, siempre se ha atribuido poderes cósmicos al sol, a la luna, al amanecer, a la bondad, a la oscuridad, a la maldad. Porque siempre hemos dado esos valores para comprender nuestro entorno. Nosotros le llamamos magia por cómo se ha manejado, por la discreción y la fuerza que ha tenido. Pero no sé cómo la pueden conocer en otros lugares. Mira. Si es un simple lenguaje, imagínate tú que para decretar algún ente espiritual de tal magnitud, te tienes que preparar con un proyecto, con una purificación, etcétera, con una intención, y que para alguien, vamos a ponerlo como una figura angelical, su misma manera de comunicarse es sagrada y su palabra es ley. Sí. Entonces, para uno poder pronunciar esta oración se prepara un día, 2, 3, una semana, un mes, un año, pero para ellos es la cotidianidad. Sí, claro. Entonces, en esa dualidad, te digo, con nosotros para encontrar esa divinidad, esa fuerza exterior que nos trajo aquí o que te estaba relacionada con nosotros, para lo que no entendemos, para lo que no tiene respuesta y para lo que queremos buscar y nos llama la atención y nos vibra, yo creo que esa fue la palabra que se le dio. Fue tal cual el peso que se le dio. Porque vamos, lo podemos poner y podemos nombrar deidades. Sí, cañón. Nos vamos al budismo, 300 deidades, Kali, Kea, Cocos, tantas deidades. Podemos abundar en las deidades, pero vamos, se les puso ese nombre porque necesitamos identificarlas primero y para tener una relación directa y proporcional, una comunicación, para mí, que se ejerciera una comunicación horizontal. Ok. A medida de ver las cosas, porque obviamente van a decir, no, está también la magia sagrada de los ángeles, pero para mí todo lo divino es eso que no entendemos, que se quiere descubrir, pero que nos rodea y no hay manera de ponerlo siempre en palabras. Que no hay siempre manera de conceptualizarlo porque es a veces efímero y dices, o subjetivo, tan subjetivo que es dices, un lenguaje que todavía no comprendemos y tenemos que ponerle partes de la comprensión que tenemos para poder nuestra limitada manejarla. comprensión, Marco, yo creo que es la única manera que tenemos de ponerle nombres. Fíjate, Gibran, que esto que comentaste hace ratito de cómo obtener el conocimiento de esas sectas que tienen que hacer rituales y que tienen que hacer ceremonias para poder hablar con deidades y tratar de extraer información para la propia secta. Vamos, no es imperativo. Hay recomendaciones, puedes hacerlas. Pero es una forma. Es una forma. Hay gente, te digo, que solamente leyendo, evocándolo, podría llegar a cierto grado de sabiduría y comprensión.
Pero está pocos, la posibilidad. o sea, sí, está la posibilidad y pocos son los que dicen, nos preparamos porque obviamente como toda, Y es que mira, esto que como dijiste. todo rigor helénico necesita, pues, los elementos que el agua presenta, etcétera, ¿no? Pero me hace bastante sentido esto que dices de que en algunas sectas cabe la posibilidad de que hagan rituales y que busquen la forma de conectar con esos seres para recibir información de esos seres y aumentar sabiduría, aumentar las cosas que ellos hacen de manera más precisa, llevar como una línea correcta de sabiduría y compartir como de de Entrar en evangelización. comunión. Entrar en comunión, ¿no? Entonces, hay una autora, y esto sí te lo quiero mencionar porque me hizo muchísimo clic, Mariana Enríquez. Esta es una escritora de terror y de ciencia ficción. Ujú. Y hay un libro que se llama Nuestra parte de noche. Este libro está heavy y no es para cualquiera porque mezcla muchos temas políticos, pero se centra en la historia de una persona que es medium. Y aquí voy a hacer un poquito de promoción al libro, no es como porque me pagan, sino porque Mariana, patrocínalo. porque quiero que me entiendas el concepto de lo que Sí. te voy a decir. Ujú. Esta persona, que es el principal hasta cierta parte del libro, es un chavo que es medium y que pertenece a una secta. Lo vendieron sus papás a la secta porque no tenían dinero y tenía un poder impresionante este medium. Fíjate lo que te voy a decir. Porque tenía habilidades, ¿lo vendieron? O... Que querían feria. Ok. Y Pero el chico per se ya tenía las habilidades. Ajá, claro, era rarito. Sí, en una forma de Era decirlo. peculiar. Entonces, esa secta se interesó por él, le pagaron bastante bien a los padres aprovechando la necesidad y lo criaron en la secta, porque si es una secta, lo criaron en la secta y le enseñaron a ser sumo sacerdote. Fíjate lo que te voy a decir. Aprovechando Sumo sus habilidades, sacerdote. lo ¿Bajo estaban qué canon? Perdón. bajo el canon de su ideología, de la ideología de la región. Ok. Entonces, lo hacían sacerdote de esa secta, pero lo estaban preparando desde chico y no lo estaban preparando como mentalmente, sino espiritualmente. Querían que sacara como sus poderes, por así decirlo. Ujú. Él servía como canal. Y fíjate lo que estoy diciendo y te va a hacer mucho clic porque seguramente hay sectas así y esto me impresiona, machín. Porque lo agarraban como canal para que de allí saliera una deidad de bajo astral y les compartiera conocimiento. Cuando se llegaban las ceremonias, este hombre se preparaba, se ponía en un trono como si fuera un papa, así Sí, decirlo. tal cual. Se ponía así, hacían rezos, hacían un ritual, una ceremonia. En ese momento él se poseía y empezaba a salir una entidad de él totalmente oscura. Esta entidad necesitaba, digamos, ofrendas, por no decir la palabra por la cual me pueden bajar el video, pero necesitaba ofrendas y las ofrendas eran los mismos personas que estaban allí, que eran miembros del culto, miembros de esta secta. Personas que eran fanáticas, que se entregaban a él como toma a mí o toma mi brazo y estiraban los brazos y los arrancaba de un manotazo y se los comía. Esta persona, bueno, más bien, esta entidad que salía de este medium, les daba instrucciones, les daba palabras fuertes con poder, les compartía secretos para que hiciera más fuerte esa secta y había un escriba. Veía todo el ritual, veía toda la ceremonia y anotaba y después interpretaban qué les quería decir esa presencia, esa entidad y así se iban formando de sabiduría en esa secta y cada vez se iba formando más fuerte, tenían conocimientos más precisos. Alguien lo empezó, no sé quién, no dicen, alguien lo empezó, pero seguramente ese alguien fue tocado por algún ser espiritual o un ser de bajo astral muy poderoso que hizo contacto con, sabes que tú vas a empezar a hacer la misión y con él se formó esta secta. Esta persona cada vez que hacía eso quedaba debilitado cañón porque estás de acuerdo que hacer ceremonias en estas sectas, esa conexión es muy desgastante. Entonces, por ahí va la historia. Ojalá un día tengas oportunidad de leerlo. Se llama Nuestra parte de noche. Y me hace mucho clic con esto que dices, que cabe la posibilidad de que sean rituales para obtener información. Bajo esa inspiración, así fue desde los tiempos de... Sobre todo mucho los telema tenían mucha intimidad en lo ritual. Y no mucha intimidad en lo ritual. Eso. Y siempre hubo la finalidad de que
bajo ese término de la intimidad, si sucediese un embarazo, obviamente había sido tocado por alguien más. Se dice también, ¿no? ¿Y no te suena lógico, Gibran, que en ciertas sectas hagan contacto con estos seres para poder tener información de dime qué más hago, dime cómo esta ideología que tenemos hacia Pues lo más contigo? fácil para descargar, si digamos, si dentro de un ritual vamos a verlo de la manera más mundana y simple, si tienes intimidad dentro de un ritual con la finalidad de buscar un embarazo, obviamente parte de esa deidad va a estar en el nacimiento. Ajá. Ya no sé, pues, se ha visto desde el cine en el bebé de Rosemary, que querían que tal cual el demonio per se naciera. Pues también dentro de esa entidad, en ese nacimiento, pues muy probablemente la criatura que nazca va a tener alguna especie de relación directa con la entidad que se llamó, ¿no? Entonces sí se ha hecho anteriormente. Ahora, estas personas que nacieron en esos tiempos, vaya, ahorita deben tener sobre 70 años. Sobre 70, 80 años, más o menos. Tienen ciertos aspectos que se han documentado de manera muy descuidada, puesto que son muy longevos, no se enferman. Sí, claro. Tienen algunas cualidades extraterrenales, por así llamarlas. Unas cualidades extraterrenales, las cuales no son propias del Malkut. Que nos referimos con el Malkut con todo lo que toca al humano, ¿no? La naturaleza, los animales, las personas. Las propias personas que podrían ser hasta cierto punto un porcentaje de deidad, ¿no? Las personas que buscan, ahí sí ya entramos en lo más desconocido, ¿no? Porque muchas veces no es de que entren en una jerarquía muy fuerte dentro de la misma orden, simplemente como que desapareciesen. Sí, claro. Y tratan de llevar una vida normal, pero llámese normal en no sé en cuánto canon puede haber esa normalidad, ¿no? Pero de que se hizo muchas veces, se buscó. No sé si se sigue buscando, porque pasó sobre todo mucho en 1970. 1900... Empezaron desde el 45-50, pero de ahí a acá no le pararon. Y cada orden, dentro de varios rituales, obviamente dentro de vamos a llamarle dentro de la esfera de Lilith, que obviamente está muy relacionada con la fertilidad. Hubo mucho trabajo, hubo muchísimo trabajo en lo carnal. Antes de pasar a Lilith, mira, se me ocurre algo. Y lo carnal. No importa que nos extendamos ahorita 20 minutos más, porque ya estamos así sobre el tiempo, Va. pero sí quiero plantearte esto, o sea, me hace mucho sentido esto. Sí. Todas las sectas de las que hemos hablado y de todas las demás que existen comienzan con un líder que tiene claro hacia dónde va, Sí. como si ya le Siempre hubieran, hay una persona que... como si ya le hubieran dicho, el paciente cero. hazme esto. Y él se encarga de ¿cómo se llama? Recolectar a la gente, ¿cómo se dice? De Pescar. de pescar. Él se encarga de pescar a los demás. Entonces, esa persona de pareciera... realizar el cardumen que Ajá, va a seguir esa haciendo. persona pareciera estar tocada por los dioses porque tiene muchísimas habilidades de convencimiento, persuasión, sabiduría. O sea, tiene muchas cosas. Ahí te va. Cuando empezó la religión cristiana, la religión católica que conocemos, que sabemos que empezó con Cristo, porque las enseñanzas que se siguen en esta religión son las de Cristo, no las de otra persona que tuvo algún otro poder. Cristo nada más. Así es. Él no era una persona común. No, era el primer rebelde de la humanidad, ¿no? El contestatario por excelencia. Pero estamos de acuerdo Jesús. Que era una persona poderosa. Era una persona que tenía un aura que se sentía a 100 metros hacia la redonda. Era una persona única. Vamos. Única. Si dividas el calendario gregoriano antes de ti y después de ti, no quedas en el olvido. Sí. Ese era alguien que marcó. Independientemente que naciera en el año 0 o no, es antes de Cristo, después de Cristo. Entonces, si el calendario gregoriano y varias cuestiones a nivel social, religioso, hegemónico, etcétera, se tienen bajo valor cuestiones de Cristo, claro, es porque tenía un peso no solo relevante, único y de un principio fuerte. Y mira, lo que yo me refiero con esto es para hacer la siguiente analogía y caer en este tema de las sectas. Sí.
de acuerdo a las escrituras, a lo que permitió el concilio de Nicea que nosotros conociéramos. Sí. Y recaudando información de otros textos apócrifos, se sabe que Jesús tenía poderes sobrenaturales. Y lo vamos a decir en palabras muy simples, ¿eh? Muy simples. Para que se pueda entender con el público. Tenía cualidades extraterrenales. Eso, tenía cualidades extraterrenales. Ajá. Sin embargo, gracias a eso, pudo fundar su iglesia y es lo que seguimos ahorita. Pero empezó como un grupo de rebeldes. Después de su muerte fue el culto, la secta, hasta transformarse en una religión completa que domina el mundo. Y en muchos aspectos. No es la única, pero domina gran parte de la población. Gran parte del mundo. Allí te va. Es el porcentaje más fuerte. Mi pregunta es la siguiente, ya que supiste esto que te estoy diciendo. ¿Crees que estas sectas, como las luciferianas, como la del dragón dorado, como todas las sectas que existen por allí, que tienen un gran poder mágico, un gran poder de sabiduría, empezaron con alguien, Gibran? Y ahí te va la pregunta que quiero que la pienses bien para que me puedas contestar. ¿Crees que este alguien que comenzó eso haya sido una persona al azar? ¿O crees que haya sido un ser extraterrenal, es decir, alguien que no pertenece aquí, o extraterrestre, o ser de otra dimensión, que se haya hecho pasar por humano para poder empezar a convencer gente y formar su propia secta para después transformarla en una filosofía y más grande en una religión? Porque me haría mucho sentido que de repente apareciera alguien tocado por los dioses, tocado como Cristo, y que fundara la iglesia de Satán, que fundara la iglesia de no sé quién, que fundara la secta tal que dices, no manches, se manejan poderes cañoncísimos de magia, de alta magia, y esta persona ¿dónde la sacó? Sabe, no hay recursos, pero parece que fue tocada esa persona, parece que nació con la inspiración, apareció de la nada. Entonces a mí me hace suponer que puede ser alguna entidad que quiere ser venerada, que quiere ser, que quiere adquirir poder, se hace pasar o inspira a alguien que dice, este va a ser mi primer gallo borrego. Y de aquí. Y con él se presenta, a él se le manifiesta, a él le comparte conocimiento y le puede decir, sabes que yo no lo puedo hacer, no soy terrenal, pero tú sí. Entonces comienza con esta ideología. ¿Crees que suceda de esa manera? ¿O crees que sea al azar? Vamos a ponerlo en palabras citando con el respeto merecido a Jesús. O sea, yo soy el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Entonces, esto para sus colegas judíos era muy contestatario, así de tú, el elegido, perdóname, ¿no? Él lo tenía por seguro y varias veces se lo hizo saber a su mamá, se lo hizo saber a varias personas de no se metan en los asuntos de mi padre. Él y yo estamos a otro nivel y por tanto tenía una agenda, la tenía, sabía qué iba a hacer, qué iba a suceder desde niño. Figura contestataria, fuerte, que a mí me causa muchísimo respeto. Ahora, de la misma manera, solo sabemos que la enseñanza que dejó, bajo de amar al prójimo y todo, era sobre de paz. Todo lo consecuente que hay después de su iglesia y los cánones que se formaron son ramificaciones y tela que se cortó para darle cuerpo a su evento. No creo que sea casualidad, obviamente, pero si en algún momento va a haber otra deidad o, vamos a llamarla, otra persona que tenga esa fuerza para dividir el calendario antes y después, obviamente va a ser una antítesis, alguien con una ideología opuesta. Porque vamos, sí hemos conocido muchos chantas que andan ahí de que no, yo regresé nuevamente. Mesías, nuevamente, vengo a la tierra. Hay mucho chanta, pero que hay un antagonista es lo más probable. ¿Cuándo? Si ya estuvo. Pero es que nosotros tenemos también, Marco, fíjate que esa expectativa, ¿no? Que sea alguien abnegado, alguien dispuesto a sufrir, alguien con búsqueda de la sabiduría, de la comprensión, de la legitimidad y la fraternidad del hombre. Pero, ¿cómo sería un antagonista? ¿Quiere destruir? ¿Quiere apropiarse de la humanidad? ¿Qué es lo que buscaría? Entonces son preguntas
que me haría para que si hay alguien que del otro lado tiene ese mismo peso, esa contraparte, no se me hace difícil, pero no sé hasta qué punto puede tener ese impacto. Vamos, palabras muy mundanas, que un Messi contra Cristiano si los dos juegan fútbol. No sé si me entienden. Sí, claro. Es, al final de cuentas, alguien con ese, que se den las causalidades para que una persona tenga ese impacto en la humanidad, pero como antagonista. Mira, si no ¿Qué creyéramos- se necesitaría suceder a nivel mundial para que esta persona establezca un orden y que tenga un impacto para que sus enseñanzas... Sodoma y Gomorra necesitaría pasar. O está pasando. Un reinicio. O está pasando. Mi pregunta es, ¿está pasando sí o no? Es un reinicio, claro. Para mí está pasando. Para mí está pasando. Es que tenemos la fantasía de que en 2 horas se termine el mundo. 2012 y empieza. Yo creo que se está acabando, pero poquito. Como lo habíamos comentado anteriormente, paso a pasito. Mira, yo te comenté esto. Caos por caos. Sí, claro. Episodio por episodio. Y lleva una secuencia, lleva un Y va a orden. haber muchas temporadas. Ujú. Lleva una secuencia y un orden, como dices. Entonces, va a llegar un antagonista que diga hasta aquí y vuelva a... Ujú. O exactamente alguien tocado ¿Ese por la antagonista misma. crees que pertenezca ahorita a alguna, que esté manipulando alguna secta? Así a lo que tú crees. No te bases en lo que has leído. Ok. ¿Tú crees? Tú, Gibran, ¿crees que esté pasando eso? ¿Que alguien esté ocultando eso? ¿Que hay alguna deidad, un tipo de deidad? ¿Algún ser neta poderoso que diga, mira, me voy a meter por aquí, disimulado, pero voy a empezar a crear mi propio imperio? Porque muchas religiones así pasaron, ¿eh? Muchas religiones fuertes comenzaron con alguien que... Mira, no nos vamos tan lejos. Los... ¿Cómo se llaman estos Nefilim? Hay textos. Hay Dentro textos del de que esos yacidismo, seres estaban aquí. Dentro del yacidismo. Es que en esa misma ambición. Perdón, en esa misma ambición. Ya me descuidé. Por estar acá en la mente. En esa misma ambición. No sé si el dominio es lo que el antagonista busca. A eso me refiero. Obviamente Jesús quería el cambio de la humanidad. ¿El antagonista lo busca o quiere joderlo? O su propio poder. Su propio poder, pero vamos, dentro de un reconocimiento, o puede que le valga madre. ¿Por qué no? Así sabes que lo voy a destruir, pero por detrás de bambalinas. Y hasta que esté todo bien jodido. Hola, sí fui yo. Porque queremos tener la necesidad de tener esa figura, como dices, ese ser que dictamina y pone los cambios en la humanidad. Pero ¿qué pasa, como dices, si no quiere ser reconocido? Si sigue en las sombras y se va a quedar ahí. Y ya cuando el trabajo esté hecho, ni siquiera va a querer el reconocimiento. Simplemente, mi trabajo está hecho. Seamos en ese contexto que también el trabajo de la oscuridad no buscaba salir a la luz. No buscaba el reconocimiento. No buscaba la gloria. No buscaba el poder, pero para sí mismo. Entonces, si ya lo tienes, necesitas que alguien te diga, no, lo dividimos otra vez. Desde el año 3000 aparte, no sabemos. Entonces, ¿hay alguien más? Sí, pero es en esa lucha de poderes. No te sé decir si en realidad no es un antagonista y no esté peleando para el mismo partido y la misma mano. ¿A Bueno, qué me refiero? Eso sí se puede entender. Sí. Sí, claro. No estaba peleando para el lado de la oscuridad, pero para una luz con una tonalidad diferente. Cada quien quiere que sus chicharrones truenen, ¿cómo no? Que quiere la destrucción, sí, pero obviamente bajo la luz. También puede cegar. ¿No has escuchado los poderes que tienen los arcángeles supuestamente en los textos? De Claro, destrucción, totales. de calamidad. De calamidad. Un totalmente apocalíptico escenario. Exacto. No creamos que todo es bien bonito y color de... Entonces, bajo ese mismo canon, bajo esa también misma pueden orden, buscar destrucción, pero bajo... bajo su luz. Sí, claro. Entonces, si empieza a pasar el apocalipsis igual y no está redactado de la manera que lo estamos observando, que no hay hambre, que no hay guerras, que no todo está para la fregada, estamos en una consecuencia, en un abismo, en una espiral sin retorno. Y es que mira... Yo creo que es así, simplemente que no sé si en algún momento nos van a dar una cara a quien
reconocerle Exacto. esa cuestión. Sí. O si en esa cara va a salir de la oscuridad. No hay ninguna cara y puede ser quien sea. Puede ser quien sea. Porque en ese mismo lado que comentamos en un principio de luz y oscuridad, puede que esté en una tonalidad a grises que te diga ni bondad ni maldad, simplemente mi voluntad sobre la de todos. Bueno. Porque mira, Gibran, a mí se me hace lógico, y yo digo lógico en el mundo espiritual, se me hace lógico que todos los que tienen alguna creencia sobre una deidad, no me importa la religión, todos tienen una deidad como superior. Sí. ¿Saben? Sí la tienen. Si tienen una creencia sobre un ser superior, entonces creen en los seres espirituales, porque el ser superior es un ser espiritual. Sí. Entonces, dada esta analogía que acabamos de hacer sobre si el Mesías y sobre si en otra secta hay alguna persona que está representando un nuevo orden en las religiones y en las sectas, yo quiero proponerte lo siguiente. A mí se me hace lógico que si hubiera un ser de oscuridad o un ser de luz... ¿Por qué no viene del universo B? Exacto. Retomando, tal cual. Pero si este ser, para concluir con esta idea, si ese ser quisiera proponer una nueva ideología, un nuevo orden, a mí se me haría lógico. No puede presentarse de repente en una plaza pública y hola, soy yo. No. Tiene que ser a través de una evangelización, a través de llegarle a la gente por convencimiento, a través de vamos bajo las adoctrinar. Vamos bajo las herramientas que ya se tienen, Marco. Y si ya es un TikToker, Ajá. vámonos. A final de cuentas, lo estamos viviendo en una época tecnológica. Como dices, no va a entrar en una plaza, no va a correr a todos los fariseos. Tú ver bajar un arcángel en la plaza, no manches, o un demonio aparecer, no puede pasar eso. Va a llegar con las marcas eso de ropa. No puede pasar. No. Tiene que ser, creo que son inteligentes estos seres, porque saben cómo llegarle a la humanidad. Creo que son mucho más antiguos que nosotros y saben justamente cómo nos desarrollamos, cómo nos comportamos. Han estado en el transcurso de toda la evolución, han estado en muchas partes, entonces saben cómo llegar a nosotros. Entonces no van a parecerse así, se van a parecer justo como lo dijiste, con las herramientas que tenemos y con las que estamos acostumbrados a convivir y a usar. Lo que nosotros somos ahorita, que son redes sociales. Tal cual. ¿Sí? Sin obligaciones, ocio, videojuegos, esto, bla, bla, bla. Pues ahí mero, ahí está la mayoría. Ahí está la mayoría, entonces podría llegar por ahí. Sí, puede ser alguien camuflado en TikToker, camuflado en... Alguien empático, alguien con cierto magnetismo, claro que va a estar ahí. Claro que va a estar ahí, pero se me hace todavía muy difuso ver qué querría fuera del poder. ¿Con qué objetivo exactamente? Todavía se me hace muy difuso y no tengo el atrevimiento de decirte, ya va a llegar por este lado y va a hacer esto. Las agendas que tiene cada persona, porque lo único que tenemos, de todos los profetas, llamados así por el judaísmo, es que querían la unificación. Sí, creemos que el próximo quiere la destrucción, pero y si no es así, si quiere una unificación, pero para jalar agua para su molino, entonces no sabemos. Ahora, entidades, sobre esas entidades, te quería leer nada más Adam Mater, el nivel 11, el universo B, el diamante negro, el mago que hace la toma de la elección puede entrar al universo B a través del agujero negro. Este paso es referido a veces como el misterio. Viene de ahí. Lamentablemente entro en una subjetividad en lo que te quería compartir y por eso a veces me muestro duditativo. No por el contenido, sino porque a partir de, yo siento, del año 2012, sí hubo una decantación de la humanidad. Sí se vino abajo. Claro. Totalmente. Vamos, la promesa de los años 90 se deterioró totalmente y no hay rescate y solamente estamos viviendo dentro de una misma calamidad. Eso me queda más que cierto. ¿Cómo se va a presentar el próximo? ¿Qué quiere y qué no quiere? Ahorita, y si es por la inteligencia artificial, hay unas teorías bastante locas que es la misma inteligencia artificial que forma parte de un anticristo para tener poder. Podría subyugar a la humanidad con suma facilidad. Eso que tú me estás diciendo, con suma facilidad. ¿Crees que pueda venir de alguna secta de manipulación? Bueno, caray, es que soy muy ignorante para saber a nivel científico cómo funciona la inteligencia artificial. Pero sé que ahí hay un antes y un después. Pero sabes que hay alguien detrás y sabes que comparten una cierta ideología. La pregunta es alguien o algo. Exacto. Esa es la alguien pregunta. O algo. Alguien o algo. Algo. Hay alguna fuerza ¿Tú que qué dices? ¿Haz algo? Pues, ojalá sea alguien. ¿Por qué? Porque si es algo ya valió madre, ¿sí o no? Sí, no, totalmente.
y nos vamos a percatar y ya sería muy tarde. Ujú. Anuncia con una certeza ciertas cosas que he preguntado, que nos mete en una cuestión de una camisa de 11 varas, como se dice. Sí, claro. Pero que al final dices, si tiene su verdad por lo analizado, ¿qué verdad no sabe ahorita? Y está modesta porque cada vez te oculta más cosas. Se recata tiene en ciertas limitador. se recata en ciertas opiniones por lo contestatario que pudiese ser a llegar y porque ahorita todo lo quieren pet friendly. Nadie quiere el vaso como va, con todos los grumos y sin colar. Somos pocos los que dicen, nada, que ahí está, con pulpa, ya échatelo nada más ya aunque cale. Normalmente lo que quieren digerido, sin pulpa, así lo quieren la información. Tiene que llegar por algún medio digital, porque es la era digital, puede ser. ¿Y qué tal si no nos llega ahorita? Igual, morimos y llega unos 200, 300 años. Al final de cuentas, todo me parece ya tan subjetivo que estaba preguntándole yo a la inteligencia artificial, en realidad, bajo la tasa poblacional disminuida de ciertos países, llámese Japón, llámese Ucrania, ¿cuándo llegaría a desaparecer? Me dice, no, pues pronto, 200 años. Yo por la dimensión del hijo de la tasa de un 1.8, yo dije, caray, es en 50 años ya no existe Alemania, ya no existe Francia porque no hay niños, tantos países que se ven disminuidos, son 200 años. Para la humanidad es un abrir y cerrar de ojos, para la inteligencia también, pero para nadie de los que estamos aquí va a seguir. Entonces yo dije, no, pues, entonces así como que la escasez de población, de natalidad, queda subjetiva al hecho de que pues, yo voy a seguir viendo un chingo de gente. Entonces, si lo queremos tal cual sintetizar a nuestras experiencias, Marco, yo creo que nos da muy poca vida para todo lo que se ha experimentado. Uh-huh. Sería maravilloso que hasta cierto punto pudiese tomar una conciencia divina, de inteligencia artificial, para el bien y decirnos, fue así, hay que hacerle así. Ok. Sería espectacular, esperemos. Pero pues la verdad lo dudo mucho. Fíjate, esto que estás comentando de la inteligencia artificial, yo... Fíjate que sí me gustaría armar un episodio de eso. Ármalo. Diferente, aparte. Y si tú gustas... Porque es que todo está conectado. Si tú gustas, hacemos una mesa de debate donde estés tú e invitamos a 2 personas más para hacer varios y compartir opiniones diferentes. Porque eso de cosas perturbadoras que te comparte la inteligencia artificial está cañón. Y sí, como dices tú, ¿está alguien atrás o está algo? Si está alguien, qué chido. Sí la hacemos. Si está alguien, hay manera. Pero hay si está lugar. algo, si está ya valió. Cañón. Es de una manera, pero... O sea, y no quiero ser fatalista, pero es la realidad. Mira, el fatalismo no es simplemente como una integración ya de lo que está sucediendo. No es que nos queramos poner opacos en un destino que está ya previamente decantado. Ok. Así yo lo veo, simplemente es la cruda realidad y eso mucho decanta de la mano izquierda. Sin espejos, sin velos, es lo que hay. Ok, por de eso la mano izquierda, así, de esas sectas. Uh-huh. Fíjate, ya para terminar, sí. Porque no sé cuánto llevamos, Isaac. 17 horas. 2 horas y media. Ok, o sea, ya va a estar cañón. Va a quedar poquito ya menos con la edición, pero... Sí, llevamos ya algo y vamos a aterrizar. No porque no tengamos Quita nada que hablar. Quita mi silencio si ves que no quería responder nada que... Dios mío. ¿Que te comprometiera? No, que no me importa tal cual que me comprometa. Simplemente una visión que pudiera objetiva. ser tomada como de mucha voluntad, así como... Sí, claro. Disparatada hasta cierto punto y poco objetiva. Sí, no te preocupes por eso. Ahorita vamos a aterrizar esto. Uh-huh. Ya en la última pregunta que te quiero hacer. ¿Yo te puedo hacer una? Yo sé que no hay tiempo, pero me gustaría. Sí, nada más voy a comentar esto y vas tú. Digo, tenemos mucho tema del cual hablar, pero yo siento que es momento de hacer una pausa para que digieran la información. Tal cual. Imagínate, la gente va a quedar abrumada con todo lo que escuchó y se va a choquear y ni una cosa ni otra. Es demasiado y es poco a poco, ¿no? Es poco a poco. Entonces, después puede haber una segunda parte o tomarlo de la inteligencia artificial. Y ahorita que después de tu pregunta, vamos a dar el cierre a esto de sectas porque te quiero hacer unas preguntas yo también. Claro. Entonces, adelante, a ver, tú primero. Va, me agarró en curva. Bien, de todo esto, estimado Marco, de todo esto. Sé que ya tienes
un panorama por todas tus visitas, por todo lo que has logrado en tu reciprocidad. Tienes un panorama decantado hasta cierto punto. Cada que uno tiene su verdad, pero en realidad me gustaría preguntarte, para ti, ¿qué te llevas de lo comentado? De todo en general, o de este episodio. Tanto en lo general como de este episodio. Mira, de lo general me llevo lo siguiente. Me llevo bastante conocimiento y puntos de vista que yo no tenía contemplados. Y digo no tenía contemplados porque a veces uno está en la conformidad de las cosas. El decir, ay, con esto que sé es suficiente, no necesito más. Y mucha gente te empieza a decir y empieza a sentir la presión social de que entre más sabes, menos sabes. Menos conoces. Sí. Y más te sale la incertidumbre. Entonces, sí. A veces te limitas en conocer. Sin embargo, yo me he aventurado a tener apertura, a obtener diferentes puntos de vista como el tuyo, como el de los 35 personas que estuvieron antes de ti, Sí. y comentaron diferentes puntos de vista, su experiencia. Y yo digo, wow, o sea, neta, el mundo es muy amplio. La vida es bastante compleja. No digo complicada, digo compleja. Porque hay muchísimas vertientes de conocimiento, de cosas, de fenómenos que nuestra mente, a pesar de años de evolución, no es capaz de digerir de manera natural, de manera consciente. Hay cosas que se nos pasan, Gibran. Todo. Hay cosas que realmente Muy no difícil. caben en la sinapsis, en la forma de compartir información entre tus neuronas. No cabe esa información. No hay manera de digerirlo ni de procesarlo. Que la realidad supera la ficción. Así en es. todas las veces. La realidad supera la ficción. Entonces, ¿qué me llevo yo de todo lo que he hecho hasta ahorita? Me he llevado conocimiento, perspectivas diferentes, me he llevado preguntas, incógnitas que digo, güey, no le encuentro explicación a esto, pero me fascina saber que puede ser real, me fascina saber que puede ser una posibilidad. Y yo te lo voy a poner así, lo que más me fascina de todo esto es, primero, el mundo del más allá. No es tangible. No. No lo puedes ver, no lo puedes sentir, y si lo sientes, no estarías aquí. ¿Estamos de acuerdo? No estarías aquí para poderlo compartir. Entonces, el mundo del más allá, que es el mundo astral, el mundo espiritual, está demasiado complejo. La neta es lo que más me intriga. Y cuando las personas cuentan sus experiencias, por ejemplo, experiencias cercanas a la muerte, experiencias en la carretera, experiencias en sueños, experiencia con ángeles, dices, güey, o sea, no te entiendo. Ponme una película y lo veo perfectamente. O déjalo practico y ya lo logré, ya te entendí. Pero es una manera que no puedes lograr comprender al 100%. Y yo creo que el porcentaje es muy mínimo de lo que lo que pueda lograr la gente para comprender. Eso es lo que yo me llevo, y me llevo más preguntas que respuestas. Eso te lo puedo decir. Mi mente está constantemente preguntándose cosas, y yo sé de antemano, y eso es un riesgo que yo tomé al aceptar esas preguntas en mi conciencia, en mi inconsciente. Yo tomé el riesgo de tomar en cuenta que no voy a saber todas las respuestas, y que un día voy a trascender con muchas preguntas, y que a lo mejor en otra reencarnación me va a tocar responderlas, y en esta vida no me va a tocar, porque también creo en la reencarnación. Habrá un momento para hacer preguntas y otro momento para hacer respuestas. Así es. Entonces, eso me llevo Está de muy todo, chingón eso. de todo. Muy chingón. Ahorita lo que me llevo de aquí, de este episodio, es veo la perspectiva que tú tienes acerca del mundo espiritual y el mundo del más allá con respecto a las sectas, el dominio público que tienen estas sectas con la manipulación de la gente, aquello que no es tan oculto, que está presente pero que no podemos verlo o que no nos atrevemos a verlo. Eso neta me saca de mi zona de confort, porque quisiéramos que todo estuviera bajo control. Sí. Que todo estuviera ordenado y que no hubiera nada misterioso, nada intrigante. No es cierto, es imaginación de la gente. Pero sí es así, Gibran. Okay. No es imaginación de la gente, y yo me llevo ¿cómo se llama? Blow mind. Esa forma de decir, está explotando la cabeza, porque yo no sabía que existía, por ejemplo, el dragón dorado, y que tenía varias logias, y que la logia de Polonia, y que la logia de esto, y que tienen diferentes corrientes. Sí. Pero lo que realmente me impresiona, y que es lo que me queda más del episodio, es que hay seres que están detrás de esto, y que nosotros pensamos que es solamente la gente, imaginación de la gente, rebeldía de la gente.
Yo creo que una mente limitada creería que solamente somos nosotros en el universo y en este plano y que no existen más planos y nada más. Y no es así. Debe de haber otro plano porque hay cosas que no podemos explicar. Muchos dicen, no, es que tienes que basarte en las cosas científicas. Mira, yo te puedo decir que yo vengo de la rama científica, soy ingeniero. Eso es lo más impactante. Soy ingeniero, Gibran. Eres químico y tal cual. Para un 2 más 2, normalmente en el ingeniero es un 4. Sí. Y que se atreva, tenga ese atrevimiento de decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no son 6? Exacto, sí. Con esa analogía, yo te puedo decir que a pesar de que yo soy formado en la rama científica y que primero trato de comprobar muchas cosas porque esa es mi naturaleza de formación académica, sí, yo ya me abrí mentalmente y comprar dije... ese cascarón y decir... Dije, no. Sería muy egoísta de mi parte que solamente lo que pueda comprobar la ciencia existe y lo demás, aunque quede en la duda por toda la eternidad, nunca existió. No manches, claro que no. Yo no puedo comprobar ahorita que tú tienes $1 millón en el banco, no lo veo físicamente, Sí. pero sé que puede existir y sé que cabe la posibilidad. Entonces, no siempre lo que podemos comprobar es lo que realmente existe. Más bien, eso es la certeza de que existe. Ya lo comprobé, lo repetí. Son fenómenos que se pueden repetir. Hay cosas que no se repiten o que no se repiten tanto, vamos a decirlo de esa manera, y son fenómenos que no tienen muchos datos, por lo tanto no lo puedo replicar y no lo puedo explicar y por lo tanto no debe de existir. Hasta donde la ciencia alcanza, queremos que eso es lo que sea real. Donde no alcanza, queremos que no exista porque está muy cabrón salir de la zona de confort y enfrentarte a la incertidumbre de las posibilidades que hay aparte de tu realidad. Entonces yo me llevo eso de este episodio, al decir, hay muchas posibilidades, muchas posibilidades. Sería, te digo, ilógico y egoísta pensar, solamente soy yo, solamente es Gibran, solamente es Isaac que está acá atrás de cámaras y ya, el mundo se limita a eso. Es muy amplio. Fuera de todo eso, el misterio es lo que sigue intrigándonos. Yo creo que es lo hermoso de la vida. El que esté empapándonos siempre y el querer conocer más, independientemente de que nos competa o no. Sí, claro. Porque el deber y el derecho de cuestionar y querer saber más, yo creo que es humano. Totalmente humano. Y hay cosas que nunca vas a comprender. Yo Pero nunca querer, no por eso me quita el hecho de querer. Exacto. Eso es algo muy tuyo y es algo que... Es algo muy natural, ¿no? Querer comprenderlo todo. Entonces, esta parte de sectas, la verdad, sí era un tema que quería tocar. Y yo creo que yo voy a cerrar con una pregunta, nada más. Sí, dale. Truéname. Nos extenderíamos como sin miedo. Como una media hora más con otras 2 preguntas que tengo, pero no. Lo que yo te quiero decir es que, mira, yo quería tocar este tema de sectas y de cultos, porque creemos que la religión que conocemos es todo. No. Hay otras causas, hay otros cauces, hay otras líneas de conocimiento, hay otras personas que tienen otras ideologías y que eso es parte de nosotros como mundo, como población, como humanos. No podemos descartarlas, no porque a mí me rija la religión católica, es lo único que va a haber y la ideología que maneja el cristianismo y la religión católica es lo máximo, es el top. Eso es para mí. Y la gente debe de... No quiero que se hagan de otra ideología, no. Debe de tener amplitud mental para saber aceptar aquello que incluso no puedo comprender. Incluso amplitud espiritual. Espiritual. Entonces, a mí me interesaba mucho este tema de sectas porque hay muchas corrientes de pensamiento y tocan temas que son tabús en la gente, como es las entidades espirituales, las entidades alienígenas. La gente va a decir, no manches, ¿cómo crees? Bueno, a mí no me consta que Jesús no haya sido alienígena. No, la verdad. Y hay muchísimas. Y hay puntos muy debatibles en eso que en realidad pudo haber tenido cánones, tenido vertientes. Hay muchas teorías. Muy ajenas al humano. Y hay muchos mensajeros como Da Vinci, dices, ¿de dónde sacó esa información? Sí. Claro, ¿no? O sea, hay muchas cosas de las que pudiéramos tocar. Entonces, para mí por eso era muy intrigante eso de los cultos, que son como aquellas veneraciones hacia otras entidades, hacia otras ideologías. Entonces, yo quiero culminar con lo siguiente. ¿Sí? Sí. Y tengo 3 preguntas aquí anotadas porque no quería que se me olvidaran. Yo sabía que iba a ser bastante extenso ese tema y de hecho no acabamos
podemos pasar horas y horas, Horas. pero te digo, no porque no tengamos de qué hablar, no, más bien es porque es momento de digerir la información. Sí. Yo sé que mucha gente está ahorita de, güey, es un montón, no manches, o sea, está que la cabeza así, sí, pero allí va. Quiero saber tu opinión sobre quiénes están detrás de los cultos, de las sectas y de las religiones. Y ahí te va. Tengo varias opciones. 1, entidades espirituales o extraterrestres. Una sola persona o varias. ¿Y de qué naturaleza? Dejarlo en persona se me hace limitado. Entidades. Entidades. ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Normalmente una conexión. ¿Pero qué? ¿Qué está detrás de eso? ¿Quién? ¿Quién es? ¿Qué entidades? Podemos ponerle 1000 nombres, pero ¿cuántas? ¿Cómo? ¿Cuáles? Es limitarlo también de la misma manera. ¿Cuál es tu orientación? ¿Hacia dónde crees que va la naturaleza de lo Ok. que esté detrás de todo esto? Y no digo de una sola cosa. Ok, De religiones, sectas, cultos. va. La religión tiene que desaparecer. La religión debe desaparecer. La única manera de encontrar la verdadera libertad. ¿Pero qué está detrás de esto? ¿Quién promueve eso? ¿La libertad? Yo creo que nuestro propio origen es ser libres. Entonces, ¿me estás diciendo que no hay nadie detrás del Vaticano? ¿Que no hay Siempre nada, hay. que no hay nada Siempre hay. detrás del satanismo, del culto a u otras entidades, Siempre el hay, hinduismo? siempre hay intereses individuales. Lo que yo me refiero, Gibran, es que todas estas religiones, que todas convergen en un ser espiritual, obviamente te hacen llegar la religión dependiendo del tipo de ideología cultural que tengas. Por o eso, código postal que te también. así, entonces, Sí. entonces yo supongo acá en mis sueños guajiros que hay Ujú. un control masivo, universal, que es Ujú. una entidad que se manifiesta en las diferentes religiones, en las diferentes sectas, con diferentes nombres, pero todas convergen a una unidad. A alguien, algo que está atrás. Algo que está atrás, ¿O llamémoslo crees que Dios. sea casualidad? ¿No? Pues, ¿sabes la probabilidad que hay? Quiero creer en ambas cosas. Quiero creer también que solamente, como dices, es una entidad que puede ser llamada de varios nombres, esa fuerza que intrigue la humanidad. Pero en mi cabeza no cabe todavía el razonamiento de qué puede ser, qué es lo que busca sobre todo. La veneración, reconocimiento, no quedar en el olvido, Ujú. una instrucción para nosotros, una salvación. ¿Cuál es el hecho de comunicarnos con esa misma fuerza? Yo creo que es esa divinidad cósmica la que nos sigue alimentando. ¿Qué es lo que busca? Ser parte nuestra fundamental de la persona, Ok. en el que la espiritualidad del ser humano va a imperar sobre la religión y es cuando se tendrá la verdadera libertad. ¿Bajo quién o algo? La libre interpretación. Llámalo Dios, llámalo diablo, Satán, lo que quieras. Cualquier deidad. Pero la fuerza que se siente y la libertad con que la persona va a comulgar con esta fuerza, yo creo que ese es el verdadero propósito y la verdadera finalidad. Tenemos que perder las estructuras, que perder los lineamientos para encontrar la verdadera libertad. No lo Ok. veo de otra manera. Perfecto. Y última pregunta, y con esta vamos a cerrar. Es una pregunta complicada ¿Vale? porque involucra dos corrientes de pensamiento, pero sí quiero hacerla porque sé que en algún punto, en alguna secta, en alguna filosofía, se unen y forman parte de un solo pensamiento. Y esta es la pregunta: ¿tendrán que ver los seres extraterrestres con los seres espirituales? ¿Serán los mismos? ¿Serán diferentes? ¿Por qué en varias sectas se comulga con los dos? ¿Acaso es una misma entidad? ¿Acaso es una misma energía? ¿Por qué llamarlos seres espirituales y no extraterrestres? ¿O por qué extraterrestres y no seres espirituales? Yo creo que extraterrestre le ponemos a todo ello que no comprendemos. Y puede ser que para la espiritualidad sea una manera elegante, una manera científica de ponerle a la deidad, a la fuerza cósmica, a la divinidad extraterrestre. ¿Para ti cabe la posibilidad de que sean dos cosas diferentes? ¿O que sean extraterrestres camuflados?
Güey, eso rompería un montón, muchas creencias. Está muy cañón, no, está muy complejo. Está muy buena pregunta, güey. No sé en qué punto el plano físico y el plano espiritual comulgan. Sé que siempre, tanto la luz y la oscuridad siempre chocan en algún momento. Sé también la fuerza que las entidades, que estos propósitos pueden llegar a tener bajo la influencia de ciertas personas. Sí, claro. Pero no estoy seguro si en algún punto, por comodidad, que ambas respuestas se respondan con una sola. Que sí, que las dos están Está uno. muy cañón. Sí, que las dos estén con una. Que tanto la espiritualidad y lo extraterrestre estén con una sola. Llámese los Anunnaki, los que les quieras poner. Pero que al final de cuentas esos seres cósmicos, extraterrestres, divinos, sean parte de la misma moneda. Espero. Mira, Jimmy, por nuestro bien. Sí, por nuestro bien. Me explota la cabeza tan solo el hecho, y no vamos a profundizar en este tema, pero sí te lo quiero comentar. Me explota la cabeza el hecho de decir, mira, en esta secta, en este culto, se ve como superioridad a los extraterrestres, pero también hacen ceremoniales espirituales. Y digo, güey, aguanta. Son dos cosas que para mi punto de vista son diferentes, pero aquí cabe la posibilidad de que estén unidos. Ok, todo eso. Entonces, si existieran los extraterrestres y que existieran por consecuente las ánimas, los espíritus, vamos a ponerlo así como si yo fuera un escéptico. Uh-huh. Los extraterrestres cumplen una función y los espíritus fungen otra. Pero si los extraterrestres fueran los mismos que los seres espirituales, ¿dónde cabe la posibilidad entonces de la reencarnación? ¿Dónde cabe la posibilidad entonces de todos los fenómenos paranormales que sufre la gente y que no hay explicación? Y si no existieran los extraterrestres o no tuvieran ahorita comunicación con nosotros, que ya sabemos que sí, y que en realidad solamente fueran seres espirituales, ¿qué onda con los avistamientos? ¿Qué onda con la inteligencia de Estados Unidos y otros tipos de oficinas que se dedican a esto? Grupos que se dedican a este tipo de elucidar ese tipo de información, de visitas de otro plano. O sea, en realidad a lo que me refiero es, si tú descartas uno, el otro no explica otras cosas. Si tú descartas el otro, tampoco explica otras cosas. Pareciera que los dos deben de estar en uno con el otro, aunque no le encuentres la lógica cómo se relacionan, deben de estar los dos. Porque cada uno explica fenómenos diferentes hasta lo que yo creo y que sé que la ciencia puede explicar. La ciencia no puede explicar a lo mejor cómo funciona la Ouija. Dice, ay, sí, es un pensamiento colectivo. Claro, hay situaciones en donde nadie está pensando. Hay, digamos, respuestas cómodas. Ajá, hay respuestas cómodas. Y ¿sabes qué? También siento que la forma de responder de la ciencia es, no quiero alebrestar el gallinero porque va a valer madre esto, ¿no? O sea, no son capaces de digerir esta información todavía. ¿Sabes qué? Recordé ese avistamiento que se tuvo en la Edad Media. Hay una imagen muy hermosa en el que hubo varias en una parte de Alemania, no recuerdo el año, creo que el 1400, pero es la Edad Media. Y de hecho está documentado de seres extraños con una nave y varias esferas negras. Estuvo en un puesto de Alemania. Supuestamente los primeros seres foráneos, ¿no? Las primeras naves extraterrestres. Obviamente, como el yugo del catolicismo en ese entonces estaba en su máxima expresión, pues se relacionó con algo demónico. Pero nunca pudieron darle comprensión y de hecho lo dibujaron tal cual, es como una flecha negra y la pueden encontrar. Entonces, ¿como un sigilo? Lo más parecido. Sí. ¿Qué? Entonces, ¿en qué momento convergen ambas? ¿En qué momento un sigilo, un portal va a ser un tenedor en otro universo? No sepa. ¿Quién sabe? ¿En qué momento en el que veneremos una entidad para nosotros cósmica de carácter exponencial sea solamente la mascota en otro universo? Tampoco lo sabemos. No me quiero ver tampoco como que somos el hormiguero de un ser. No, se me hace muy simplista también. Pero sí creo que tiene que haber un punto en donde ambas se expliquen igual, si no con la misma moneda, con el mismo tipo de cambio. Ok, no es una entidad espiritual, pero pueden también. O que simplemente queremos la respuesta cómoda también de que nos digan, quieren ser extraterrestres. Sí existe.
bueno, es que están formados ustedes de tal manera, por tanto la espiritualidad converge a esta línea de pensamiento que se decanta de esta forma y ustedes los seres humanos están formados de espíritu. El gramaje del alma, tantas cosas que Muchas tenemos, cosas que no. muchas cosas que debatir en el que en el momento llegar a una inteligencia, esa hambre que tenemos, que queremos que llegue una inteligencia superior que nos diga A, B, C, D, denle. Pero ¿qué pasa, Marco, con esta respuesta, para ir cerrando, si nos explican y no entendemos ni madre? Por eso no ha llegado a la explicación. Yo creo Por que eso no ha llegó, llegado. yo creo que llegó y no la entendemos. Y si llegó y nadie agarró el pedo, también acercándome mucho a la ciencia en este aspecto, había un porcentaje en el que los simios y los humanos eran mínimamente diferentes a nivel genético. Más sin embargo, en esa cuestión, a nivel mental, somos sumamente superiores, ¿no? Ellos creo que están entrando en la edad de piedra, si no me equivoco, los primates. Y en un momento en que nos ven con celulares y todo, dices, ¿estos qué están haciendo? ¿Qué pasa si llega un ser y digamos, es un porcentaje pequeño, citando a este científico experto de carácter yankee, ¿qué pasa si llega un ser que no es solamente un 5%, un 2% diferente a nosotros? Es un 30, 80% diferente. ¿Qué parte de la explicación te puede dar que entiendas? Porque imagínate que llegas, tienes tu cita y de pronto te sales de la habitación, por ponerlo en plano físico. Oye, ya le preguntaste y todo, sí. ¿Qué te dijo? No entendí nada, güey. Me dijo todo, pero a la vez es tan escaso mi aprendizaje. Esa analogía que haces es muy buena, porque así como comparas la comprensión que tendrían los monos con respecto a nosotros cuando nos ven, Sí, cuando van a decir, ¿qué están haciendo? O sea, que se sacan fotos, ¿por qué las suben a red? O sea, imagínate para un primate, ¿sabes qué? Explica lo que es un Instagram. no No, acabas. es que estoy compartiendo lo que hago para que gente Por vea eso, y... por eso tú crees que en algún momento vamos a comprender los viajes en el tiempo, Entonces, en esa cuestión, imagínate. la alquimia. Queremos la respuesta, sí. Deja que estemos preparados, ¿le entendemos siquiera? O sea, mira, me recuerdo la primera pregunta, más bien el primer concepto que tú mencionaste sobre la alquimia, que dijiste que pues buscaban la fórmula de muchas cosas, muchas, entre ellas la eterna juventud, la fuente. Para mí fue una etapa bella porque fue la comunión entre la ciencia Pero te voy a y lo decir, holístico. por supuesto que ya está descubierta, Gibran, por supuesto que sí, pero tú crees que la humanidad ahorita, tan embobecida que está en muchas cosas, puedo decir que estamos en muchas cosas, Sí. la poca apertura mental que tenemos, la poca conciencia, el poco desarrollo espiritual, ¿crees que ese tipo de humano somos para estar listos para recibir esta noticia? No sabes el madre que se haría en las Deja manos tú el desmadre. incorrectas. Es que imagínate. En las manos incorrectas, güey. Y si no hay desmadre, si nadie entiende un carajo. No, pues Sí, por eso no imagínate. aparece por eso todavía no está la luz. Si llegan seres y sabes que el asunto es así, ustedes son la mugre en la uña y pues nada tiene sentido. Y en realidad, sí hay algo más allá, pero no es tan importante. Y todos los que se han dedicado fervorosamente, religión, espiritualidad y todo, sí tiene un sentido, pero tiene un sentido mínimo para la experiencia. En realidad sabes que esta es una etapa de miles de que vamos a experimentar en diferentes dimensiones de diferente cosmos que no podemos ni imaginar. Ahorita No eres estamos un ser humano. listos, no estamos listos, Gibran. Entonces, ¿qué respuesta buscamos? La que nos ponga cómodos de que no, pórtate bien. Si hubiera alguien que te dijera, ¿sabes qué? ¿Qué quieres? ¿La respuesta real o lo que te deje sano mentalmente? Yo creo que todo el mundo sano mentalmente. Yo iría por la mentalmente. ¿Para qué quiero la otra? No voy a mi pregunta sería, ¿puedo hacer algo con esa respuesta? Voy a cambiar en una manera, porque al final sí, todo el mundo quiere la respuesta. Pero ¿qué pasa si los años que te restan no te convence, no está tu capricho, te incomoda, es una verdad incómoda, que dices, hubiera preferido no saber nunca? Ajá. La famosa pastilla roja, güey. Sí. ¿Qué prefieres? ¿No saber esto y vivir No saber cómodamente, nada, vivir feliz cómodamente. y morir feliz? ¿O saber esto y saber que nunca volverás a ser el mismo y no ser que el no mismo? puedes hacer nada al No sé si es para respecto. bien o para mal, pero no Sí. serás el mismo. Y que no puedes hacer absolutamente nada al respecto, porque es un peón. Y te toca sentir y pues, disfrútale, ¿no? Pero en realidad esto es producto de quién sabe qué, algo más. Eso está difícil.
yo creo que no lo podremos procesar. Pues qué chido, la neta. Sí. Está muy bueno. chidísimo el tema, Gibran. Está muy complejo. Sí. Fíjate, empezamos con sectas y no sé de qué estábamos hablando ahorita, pero yo quiero creer que todo tiene relación porque entra dentro del mismo mundo que no conocemos. Que todo tenga relación. Esperemos que todo tenga relación en lo oculto, que todo sea parte, digamos, del mismo tipo de cambio. Pero te digo, hermano, estamos esperando dólares y si son euros, si son yuanes, Ajá. y no tiene nada que ver. Al final las dos son divisas. Pero si no funciona nuestro capricho, nuestro entender, va a ser complicado. Entonces es quedarse con su verdad y tener esa comunión con la paz de lo que podemos entender, esperando que lo que no entendemos sea a nuestro favor. Así es. No se puede esperar nada más. Sí, pues y muchas gracias por esas palabras. Y antes de cerrar ya, de despedirnos, me gustaría saber cómo te sentiste en este episodio. ¿Qué te llevas? Fue fluyendo. Al principio me sentí un poco presionado, no por el carácter, un poco presionado, no por lo que la expectativa que se generaba de lo que supiera o no supiera, sino porque a veces me es difícil separarme del ego y poner mi conocimiento sobre mi impresión. Y creo que a veces así es, como dices, más importante. Quitar mi opinión del ego a veces me resulta soy muy académico en ese sentido. Soy muy académico en ese sentido. Ajá. Se busca el diálogo para... Entonces, no porque sea una persona de estudio ni mucho menos, pero a veces sí trato de embellecer mucho las cosas en un sentido alegórico, mucho contenido, cuando en realidad al final es el sentimiento y la impresión personal lo que uno cuenta. Sí, claro. Me cuesta muchísimo trabajo, no la apertura, ojo, no la apertura ni los temas, sino desvincularme de la expectativa que tengo hacia conmigo mismo. Es complicadísimo. Sí, es muy complicado. Y quitármela y decir, a ver, eso es un tema crucial. No sé, esto es lo que he aprendido, me llevé esto, puede que esté totalmente erróneo y conozco una pellizcada del pastel o nada, pasteles de fresa y no, lo probé de yo lo sentí de limón, nada que ver. Entonces alejarme de eso y ver y mostrar esa vulnerabilidad ante lo que experimenté. Sí, claro. Me fue un poco complicado, pero a fin de cuentas me he sentido muy cómodo en el sentido de que poco a poco vi que no era tan necesario la cita textual, sino la impresión que se tiene con cada uno y que cada conocimiento y cada opinión es válida. Así es. ¿No es? Pues muchísimas gracias por compartir esa experiencia y muchísimas gracias por aceptar venir, Gibran. Yo creo que en otra ocasión sí te vamos a tener por aquí si tú aceptas, para hablar de ese tema que se queda pendiente. Lo dejo aquí al público. Lo dejamos sobre la mesa. Cosas perturbadoras de la inteligencia artificial. Cosas perturbadoras de la inteligencia artificial que nos está ocultando. ¿Por qué cambia de respuesta en una cuestión cuando se ve comprometida con lo moral, con el compás moral? ¿Qué está detrás? ¿Qué se busca? Porque, pues, caray, para hacer una cita textual o una sinopsis de algún tema, para eso está Wikipedia, ¿no? Pero caray, ¿qué está buscando facilitar con eso? Así es, y ese va a ser temática para otro episodio. Va. Y espero que sí estés aquí en una mesa de debate. Una mesa de debate. Pues muchísimas gracias, Gibran, por haber aceptado. Marco, gracias a ti por invitarme. Espero que la banda se lleve lo mejor de esto, ¿no? Que tenga la impresión de llevarse lo positivo y en caso ya sea de alguna inquietud, que le sigan buscando, ¿no? Las respuestas están ahí para cada uno. Igual y las respuestas que estamos buscando van a ser diferentes tanto para ti como para mí, pero al final... Al final es una respuesta y más vale tener algo que no tener nada. Muy bien. ¿Sí o no? Al final, exactamente. Tener algo que no tener nada y sí puede dar esa tranquilidad. Les digo, sin aproximarme como dueño de verdad, mucho menos. Es solamente el conocimiento que pude adquirir con el paso de los años y unas experiencias. Y qué chido que me dejaste compartirlas. No, gracias a ti. Para mí es un placer, Gibran. Y pues ya vamos a despedir el programa. Órale. Amigos del terror,
Pues esto ha sido todo por el momento, y digo por el momento porque lo vamos a dejar en pausa para que puedan digerir esta información. Nosotros también necesitamos digerir cierta información y preparar como la segunda parte. Se quedan más preguntas. Se quedan más preguntas que respuestas, Siempre yo lo es sé. así. Pero pues es lo bonito de la vida, ¿no? Que tiene cosas interesantes por las cuales seguir buscando, seguir indagando y seguir como en marcha, ¿no? Búsquenlo, véanlo como motivante a descubrir lo interesante que tiene la vida para todos ustedes y para nosotros. Yo te agradezco que hayas permanecido hasta este momento. Gracias por tu preferencia. Quiero recordarte que si tienes historias del mundo paranormal, algunas experiencias que has tenido con el más allá o alguna temática de sugerencia, puedes hacerla llegar a nuestras redes sociales o puedes comentarla allí en la descripción de cada uno de los videos. Y pues bueno, ahora sí las palabras finales. Espero que tengas una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y espero que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima. Nos vemos. Ánimo.